La maldición de las sirenas del Pacífico. Dicen los pescadores que el mar no guarda secretos, que todo lo que se sumerge en sus profundidades acaba regresando a la orilla, pero no siempre en la misma forma. Yo crecí en la costa de Oaxaca, en un pequeño pueblo pesquero donde todos vivíamos de lo que nos regalaba el océano. Mi abuelo, un hombre de rostro curtido por el sol y la sal, siempre me repetía una advertencia. Nunca escuches el canto que viene del agua de noche, porque no son peces ni pájaros los que cantan ahí afuera. Son ellas. Yo era un niño y no entendía. Reía pensando que eran solo historias para asustar. Pero cuando crecí y me convertí en pescador, descubrí que había algo de verdad en esas palabras. El canto en la oscuridad. Una noche de verano, el mar estaba calmado. Mis amigos y yo decidimos alejarnos un poco más de lo acostumbrado, convencidos de que en mar abierto podríamos llenar la red. Éramos 5 hombres en la lancha, con la brisa cálida rozándonos la cara y el sonido de las olas arrullándonos. De pronto lo escuchamos, un murmullo suave, dulce, como un suspiro de mujer mezclado con el vaivén del agua. Al principio pensé que era el viento, pero el canto se hizo más claro, más definido. Era una melodía tan hipnótica que nos quedamos en silencio, escuchando sin mover un músculo. Uno de mis compañeros, Toño, empezó a sonreír como si estuviera embrujado. Sus ojos se perdieron en la negrura del mar, y sin decir nada, se levantó y se lanzó al agua. Lo vimos desaparecer bajo las olas. Gritamos su nombre, agitamos las linternas sobre la superficie, pero no había rastro de él. Lo único que quedó fue el eco de ese canto, cada vez más lejano, el cuerpo enredado. En la mañana siguiente, los pescadores de otro pueblo encontraron a Toño varado en la playa, enredado en algas y con los ojos abiertos, como si aún mirara algo en la distancia. Nadie se atrevió a tocarlo. El mar lo había marcado con arañazos profundos en el pecho y en los brazos, como si algo con uñas largas lo hubiera abrazado hasta destrozarlo. Los ancianos del pueblo no parecían sorprendidos. Uno de ellos murmuró: «Las sirenas ya despertaron». Yo sentí un escalofrío. Hasta ese día pensaba que las sirenas eran solo un mito, pero en Oaxaca no las pintaban como mujeres hermosas con colas de colores. No. Aquí las describían como criaturas con piel pálida, ojos negros como pozos sin fondo y dientes afilados, ocultos tras sonrisas que podían seducir hasta al más desconfiado. La segunda víctima. El pueblo decidió que no debíamos salir a pescar de noche, pero la necesidad es más fuerte que el miedo. Pasaron unas semanas, y uno de los más jóvenes, llamado Ramiro, dijo que no creía en maldiciones, que las muertes en el mar eran parte de la vida. Esa noche salió solo en su lancha. Nunca volvió. Lo único que encontraron fue su bote, vacío, flotando a la deriva. Dentro había marcas de garras sobre la madera, como si alguien hubiera intentado aferrarse con desesperación antes de ser arrastrado al agua. Los ancianos repitieron la advertencia. El canto las llama, pero el hambre las trae. El pacto de silencio. Con el tiempo, nadie quiso hablar más de las sirenas. Era como si nombrarlas las llamara, como si cada palabra pronunciada pudiera invocar sus cantos. Pero yo no podía dejar de pensar en ellas. Una madrugada me armé de valor y salí con mi linterna y una red. Quería ver con mis propios ojos qué se ocultaba bajo esas aguas. El mar estaba oscuro pero tranquilo. De pronto lo escuché otra vez, ese canto dulce, más hermoso que cualquier canción humana. Era como si una voz me acariciara por dentro, prometiéndome paz, descanso, incluso amor. La linterna iluminó algo bajo el agua, un rostro pálido, con una sonrisa imposible de olvidar. Su cabello negro flotaba alrededor de ella como algas vivas, y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural.
No era hermosa, era perturbadora, una belleza deformada, hecha para atrapar. Me quedé paralizado. Ella emergió un poco más, y pude ver que su boca estaba llena de dientes afilados. En ese instante, mi abuelo apareció en la orilla, gritando mi nombre con todas sus fuerzas. Su voz me rompió el hechizo, y cuando volví a mirar, la sirena ya no estaba. La última advertencia. Hoy han pasado muchos años desde aquella noche. Mi abuelo ya murió, pero sus palabras siguen resonando en mi cabeza. Los pescadores del pueblo aún encuentran cuerpos enredados en algas, con las marcas de uñas en la piel y una expresión de éxtasis congelada en sus rostros. Nadie habla de ellas abiertamente, pero todos saben que existen. Algunos dicen que las sirenas no buscan hombres para amar, buscan hombres para devorar. Y lo hacen de la manera más cruel. Primero te enamoran con su canto, luego te arrastran a la profundidad hasta que no puedes respirar y finalmente te rompen el cuerpo con sus garras, como quien despedaza un pez atrapado en la red. Yo sé que algún día volverán por mí, porque las escucho cada noche, desde la ventana de mi casa, llamándome por mi nombre con voces dulces. Y a veces, lo confieso, siento ganas de responderles. Final. Si alguna vez caminas de noche por una playa desierta y escuchas un canto hermoso que viene del mar, no lo sigas. No importa lo mucho que te atraiga, porque las sirenas no te llevarán al paraíso, te llevarán al fondo. La sirena de agua negra. Dicen que el mar guarda secretos que ningún hombre debería descubrir. Yo mismo no lo creía, hasta que escuché la historia de un viejo pescador llamado Aurelio, en un pequeño puerto olvidado de Yucatán. Una historia que me heló la sangre y que hoy me atrevo a contarte. Pero cuidado, quizá cuando termines de escucharla ya no vuelvas a mirar el mar de la misma forma. Aurelio pasaba las noches en alta mar, buscando langostas y peces que vender en el pueblo. Conocía cada ola, cada corriente y cada silencio de esas aguas. Pero una noche, cuando la luna apenas iluminaba el horizonte, escuchó un canto suave, casi como un suspiro. No era viento ni gaviota, era una voz tan dulce que parecía entrarle directo al corazón. Hipnotizado, remó hacia la oscuridad. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía el canto. Entonces la vio, una mujer de cabellos largos flotando sobre el agua. Su piel brillaba con un resplandor extraño y sus ojos, enormes, lo miraban como si lo conocieran de toda la vida. Aurelio, susurró aquella voz, llamándolo por su nombre. El pescador se estremeció. ¿Cómo podía saber su nombre una mujer que jamás había visto? Ella se acercó más y fue entonces cuando Aurelio notó algo que lo hizo temblar. Su torso era humano, pero de la cintura para abajo tenía una cola de escamas negras tan oscuras que parecían absorber la luz de la luna. La sirena sonrió y Aurelio sintió un deseo irresistible de lanzarse al agua, de seguirla, de entregarse a ella. Pero algo lo detuvo. En su sonrisa había demasiados dientes, más de los que debería tener una boca humana. Dientes finos, afilados, como agujas listas para desgarrar carne. El canto cambió de tono. Ya no era dulce, ahora era profundo y grave, como un lamento que hacía vibrar el agua. Aurelio sintió que su bote se mecía violentamente, como si fuerzas invisibles lo arrastraran hacia abajo. Intentó remar, pero el agua se espesaba, como si se convirtiera en lodo. La sirena lo rodeó nadando en círculos. Su cola cortaba el mar con un chasquido siniestro. Aurelio juró que vio más sombras moverse bajo el agua, otras sirenas, más oscuras, acechando. Todas lo observaban, esperando que diera un solo paso en falso. Desesperado, Aurelio sacó un crucifijo que llevaba en el cuello y lo apretó contra el pecho. Al instante, el canto se detuvo. La sirena lo miró con odio puro.
Sus ojos brillaron como brasas y soltó un chillido agudo que retumbó en todo el mar. Después se sumergió en el agua negra y desapareció junto con las demás. Aurelio logró regresar al puerto esa noche, pero nunca volvió a salir a pescar solo. Decía que aquellas criaturas lo habían marcado, que lo seguirían esperando bajo la superficie, pacientes como depredadores. Cuando me contó esta historia, juraba que todavía escuchaba el canto en sus sueños, llamándolo, pidiéndole que volviera al mar. Dicen los viejos del pueblo que esas no son sirenas comunes, sino aguanegras, demonios del océano que no buscan enamorar a los hombres, sino devorarlos. Y lo más escalofriante es que siempre saben tu nombre, aunque jamás antes te hayan visto. Así que si alguna vez escuchas un canto en la oscuridad del mar, aunque suene hermoso, aunque te llame con dulzura, no respondas, porque no será una canción para ti, será tu sentencia. La maldición de las sirenas del Golfo. Dicen que el mar nunca guarda silencio, que en sus profundidades se esconden voces antiguas, susurros que no deberían ser escuchados. Yo no creía en eso, hasta que viví lo que voy a contarte. Era pescador, como mi padre y mi abuelo. Mi vida estaba marcada por el mar del Golfo de México, ese horizonte infinito que parece calmarte y devorarte al mismo tiempo. Una noche decidí salir solo a pescar. Había escuchado que en esas aguas, cerca de los arrecifes, se escondían cardúmenes abundantes. Era temporada baja y el hambre apretaba. Al caer la tarde, el mar estaba sereno, pero había algo extraño. Ni un ave, ni un pez saltando en la superficie. Solo el viento frío y húmedo rozaba mi piel. Encendí mi lámpara de petróleo y lancé las redes. Esperaba el movimiento de los peces atrapados, pero lo que escuché fue distinto. Primero fue un canto, suave, como una canción de cuna que parecía venir del fondo del mar. Mi corazón se aceleró. Al principio pensé que era mi imaginación, o tal vez el silbido del viento. Pero entonces la escuché más clara, una voz femenina, dulce, con un tono que parecía acariciar el alma. «Ven». Ese susurro atravesó la bruma y me heló la sangre. Me asomé al agua y allí estaban, 3 figuras, apenas iluminadas por la luna. Desde el torso parecían mujeres hermosas, con cabellos oscuros que flotaban como algas. Sus ojos brillaban como si reflejaran las estrellas, pero al moverse vi lo imposible, escamas oscuras, colas largas y fuertes que golpeaban el agua con violencia. Sirenas. No eran como las de los cuentos de hadas. Sus rostros eran bellos, sí, pero había en ellos algo antinatural. Sus sonrisas eran demasiado amplias, sus dientes demasiado afilados. Intenté remar hacia atrás, pero el bote se sacudió. Una de ellas pasó por debajo, tan rápido que apenas vi su sombra. La otra comenzó a cantar otra vez, y juro por mi vida que algo dentro de mí quería lanzarse al mar, abrazar esa oscuridad y perderme en ella. Me tapé los oídos, pero no sirvió. El canto no se escuchaba con los oídos, lo sentía en la mente. De pronto, la lámpara parpadeó y la luz iluminó algo más. Vi cuerpos hundidos entre las algas, restos de pescadores, esqueletos abrazados a redes podridas. Sus cráneos parecían mirar hacia la superficie, como si hubieran muerto escuchando ese mismo canto. Mi estómago se revolvió. Quise gritar, pero la voz en mi cabeza era más fuerte. «Ven con nosotras. Nunca más tendrás hambre. Nunca más estarás solo». Me levanté sin querer, tambaleándome en la barca. Mis pies casi tocaron el agua y una de ellas se acercó. Vi su rostro de cerca. Su piel era hermosa, pero bajo los ojos tenía marcas oscuras como grietas marinas. Y al sonreírme, sus dientes eran filas de colmillos, como los de un tiburón. Saltó hacia mí. Logré retroceder y agarrar un remo. Golpeé el agua con desesperación y el canto se volvió un chillido ensordecedor. El mar comenzó a agitarse, como si las sirenas lo controlaran. Las olas casi voltean mi barca.
Una de ellas salió a la superficie con furia. Sus manos no eran delicadas, sino garras negras y filosas. Intentó sujetarme y me dejó un arañazo en el brazo que aún llevo marcado como quemadura. En un acto de desesperación, derramé el petróleo de mi lámpara sobre el agua y lancé una chispa. El mar se encendió en llamas por unos segundos, y el grito de las criaturas fue tan agudo que pensé que me estallaban los oídos. Cuando el fuego se apagó, ya no estaban. Solo quedé yo, jadeando, con la barca llena de agua y el silencio del mar. Regresé a la costa como pude. Nadie me creyó al principio. Dijeron que había estado demasiado tiempo bajo el sol, que el hambre me había hecho alucinar. Pero cuando mostré las marcas de garras en mi brazo y mis redes destrozadas, como si un animal enorme las hubiera arrancado, algunos guardaron silencio. Con los años, supe que no fui el único. Viejos pescadores hablaban en voz baja de las mujeres del arrecife, espíritus marinos que atraían a los hombres con sus cantos y los arrastraban a las profundidades. Nunca dejaban sobrevivientes, salvo yo. Hasta hoy me pregunto por qué me dejaron escapar. Quizá porque vieron miedo en mis ojos, o porque simplemente me dejaron vivir para que contara lo que vi. Lo único que sé es esto: cuando escuches un canto en el mar, aunque parezca hermoso, aunque suene como el amor que nunca tuviste, no lo sigas, porque puede que no vuelvas a salir de esas aguas jamás. Las sirenas del abismo. Dicen que en el mar profundo habitan secretos que jamás debieron ser descubiertos. No son mitos, ni cuentos para asustar a los niños. Lo que voy a contarte ocurrió de verdad, en aguas que muchos prefieren evitar y que los pescadores llaman el Abismo Negro. Se trata de un grupo de hombres de mar que, como todos, buscaban ganarse la vida. Ellos no cazaban peces comunes. Su trabajo era arriesgado. Buscaban perlas y corales raros en arrecifes alejados, donde pocos se atrevían a sumergirse. Pero una noche, cuando la luna estaba en cuarto menguante y el viento soplaba con un silbido extraño, decidieron internarse en un sector prohibido, una grieta en medio del océano, donde las aguas parecían tragarse todo. Los ancianos del puerto ya les habían advertido: no se acerquen ahí, esas aguas cantan, y el canto no es de este mundo. Pero la codicia fue más fuerte que el miedo. El primer encuentro. El mar estaba en calma extraña, sin olas, como si la superficie fuera de cristal. Los hombres lanzaron sus redes, pero lo que sacaron no fue pescado, sino cabellos largos, enredados, húmedos y oscuros como algas. Al principio pensaron que era basura arrastrada por la corriente, pero de pronto un rostro apareció entre las olas. Ojos brillantes, más profundos que cualquier abismo, los observaban con intensidad. Y luego, una sonrisa. No era humana. Era demasiado perfecta, demasiado afilada. Uno de los marineros, Julián, se quedó paralizado. Juró que aquella mujer en el agua le susurraba su nombre sin mover los labios. Otro, Pedro, cayó de rodillas, temblando, diciendo que la escuchaba cantar dentro de su cabeza. Nadie más oyó nada, solo ellos. La criatura se hundió y el silencio volvió al barco. Creyeron que era una alucinación colectiva, pero no lo era. La segunda noche, de regreso al mismo lugar, decidieron probar suerte otra vez. Había tensión, pero también avaricia. Si hay algo raro, debe haber un tesoro escondido, pensaron. Esa noche, las aguas comenzaron a burbujear. 3 figuras emergieron, deslizándose como serpientes entre las olas. Eran mujeres, o al menos lo parecían. Tenían piel pálida que brillaba bajo la luna, cabellos oscuros flotando como humo, y sonrisas que revelaban dientes finos, puntiagudos, como los de un tiburón, y comenzaron a cantar. No era un canto fuerte, ni hermoso como en las películas. Era un murmullo, un rezo antiguo,
un susurro que se colaba en los huesos. Los marineros sintieron que el barco se inclinaba hacia ellas, como si las aguas mismas obedecieran esa melodía. Pedro no resistió más. Saltó por la borda sin pensarlo. El chapoteo fue breve. Uno de los seres lo sujetó, hundiéndolo con una suavidad que helaba la sangre. Él no gritó, solo sonreía como si estuviera feliz, y luego desapareció en la negrura del mar. Los demás quedaron horrorizados, pero ninguno pudo mover un músculo. La canción los tenía atados, el rastro de huesos. Al amanecer, los sobrevivientes lograron escapar a duras penas. Navegaron sin mirar atrás, sin dormir, con los oídos aún zumbando por aquella melodía maldita. Días después, uno de ellos, Julián, juró que todavía escuchaba el canto bajo el agua cuando se bañaba en el puerto. No podía sacarlo de su cabeza. Una noche desapareció sin dejar rastro. Su ropa quedó doblada en el muelle. Los pescadores lo buscaron durante semanas. Al final, lo que hallaron fue peor que cualquier cadáver. En la playa, arrastrados por la marea, aparecieron huesos humanos mezclados con conchas y corales. Algunos tenían marcas de mordidas finas, alineadas, como las de una dentadura de aguja. La verdad del abismo. Un anciano del pueblo, el más viejo de todos, se armó de valor y les contó lo que sabía. Lo que vieron no eran mujeres, no eran sirenas como las pintan en los libros. Son guardianas de lo profundo, las esposas del abismo. Existen desde antes que nosotros y se alimentan de quienes se atreven a perturbar sus aguas. No canten para ti, cantan para el mar, y el mar obedece. Nadie volvió a ese lugar, pero de vez en cuando el viento sopla desde el océano, los habitantes aseguran escuchar aquel murmullo, un rezo grave, repetitivo, que parece pedir más víctimas, y los que se acercan demasiado a la orilla, a veces juran ver en la espuma del oleaje mechones de cabello negro flotando, o unas manos delgadas que se asoman apenas, como si invitaran a alguien más a seguirlas. El último marinero. De toda la tripulación original, solo uno sobrevivió. Era el capitán. Nunca volvió a navegar. Bebía en la taberna del puerto y cada tanto se quedaba en silencio mirando el fondo de su vaso hasta que murmuraba con voz rota: «Ellas no te matan de inmediato. Primero te enamoran, luego te deshacen en pedazos, pero lo hacen con amor». Nadie le creía, hasta que una noche desapareció igual que Julián. Lo último que vieron de él fue su barco amarrado, meciéndose suavemente con las sogas cortadas, como si hubieran sido desgarradas desde adentro. Desde entonces, los pescadores dejaron de hablar del tema. El abismo negro quedó prohibido. Pero los rumores no mueren. Dicen que todavía hay noches en que el canto se escucha. No todos lo oyen, solo aquellos que las sirenas eligen. Y si tú, mientras duermes, escuchas un murmullo como de olas que rezan, no intentes seguirlo, porque si lo haces, ellas ya habrán puesto los ojos en ti. Final con invitación. Si esta historia te erizó la piel, dale un like. Compártela con tus amigos y suscríbete al canal Leyendas Misteriosas. Pero hazlo rápido, porque mientras más se hable de ellas, más cerca están de venir a buscarnos.